a la orquesta, los videojuegos a través de su música. Sean bienvenidos a una edición más del podcast Del Beat a la Orquesta, un espacio en donde analizamos la música de videojuegos desde sus orígenes hasta la época moderna. Durante los siguientes 30 minutos, escucharás una selección de temas de videojuegos en donde compartimos la historia de los diversos compositores de este gran género musical. También escucharás la música de artistas independientes que actualmente trabajan en la realización de música experimental y de videojuegos de nuestro país y del resto del mundo. Porque los videojuegos no solo se juegan, también se escuchan. Bitからオーケストラへ。Bienvenidos al capítulo número 136 de su podcast de música de videojuegos, Del Beat a la Orquesta. Híjole, y después de una gran ausencia que tuvimos del podcast, entre que vacaciones obligadas y todo, pues tuvimos que salir del aire en un momento. Es importante recalcar que bueno, cuando las situaciones familiares se ponen un poquito difíciles en cuanto a la salud, pues se convierten en prioridades, y por ese fue el motivo por el cual salimos del aire pues casi un mes. Entonces pues ya estamos retomando nuevamente estos capítulos del podcast de Vida a la Orquesta, así es que esperemos no haya sido una ausencia muy desesperante para nuestros escuchas, que pues sí me mandaban mensajitos a través de Twitter, me preguntaban cuánto reiniciábamos el podcast, y bueno, pues ya por fin lo estamos haciendo, y pues vamos a tratar de retomar esa temática que estábamos teniendo antes de dejar de transmitir, que es ese recuento de los pioneros compositores de música de videojuegos en esas primeras producciones que pues se han publicado en los años 80, de los cuales pues ya hemos hecho suficientes menciones respecto a las obras que produjo Harumi Hosono, y posteriormente cómo se fueron creando nuevos bandas sonoras respecto a los orígenes de la música de videojuegos registradas en producciones de audio. Y bueno, en esta ocasión pues tuvimos la obertura de un videojuego que seguramente muchos de la vieja escuela han de conocer, que se llama Dig Dug, y pues este tema es compuesto por una música y compositora llamada Yuriko Keino.
Yuriko Keino, pues la tenemos muy al inicio de la marca Namco y también destaca por ser la compositora y de hecho ser sus primeros trabajos del videojuego de Shibius, uno de mis videojuegos favoritos en cuanto al shooter de vertical, y que destacó mucho precisamente por ese desplazamiento de escenarios y que pues prácticamente se convirtió en uno de mis primeros videojuegos favoritos. Entonces Yuriko Keino es la autora del tema de este videojuego que se llama Shibius, que ya hemos mencionado en capítulos anteriores. Es por eso que esta vez no lo escogimos como tema central para que ustedes escuchen, porque ya en capítulos anteriores hemos puesto este tema. Entonces vamos a hablar en esta ocasión pues de diversos temas que también la compositora Yuriko Keino participó. Tenemos en su base de datos que alrededor ha participado en 44 álbumes, aunque realmente su participación ha sido menor realmente, ¿no? Lo demás ha sido reinterpretación, rearreglos, etcétera, etcétera. Sin embargo, actualmente y destacando que es una compositora que sigue activa, su participación en el proyecto de 8-Bit Music Power, que es un cartucho de reciente creación del año 2015 y 2016 aproximadamente, en donde pues la compositora contribuye con un tema físico para un cartucho de Famicom que actualmente se está distribuyendo en Japón. Pero bueno, vamos a empezar con la selección musical, que ahora sí está un poquito variada, pero un poquito abstracta, y que vamos a compartir con ustedes. Esta selección musical viene de varios álbumes que ya hemos compartido también en otros capítulos, pero que están muy destacados. Por ejemplo, el álbum The Return of Video Game Music, que es el que vamos a escuchar a continuación, con un tema que vamos a reseñar al regreso. Entonces vamos a escuchar el tema y bueno, ahí se está escuchando uno de nuestros gatos que está pidiendo música de videojuegos. Vamos a escuchar el tema y regresamos.
Estamos de vuelta. El tema que acabamos de escuchar se tituló el tema del videojuego Dragon Buster. Este tema contenido en el álbum de The Return of Video Game Music del año de 1985, producido por la GMO. Es una de las primeras producciones de esta marca representante de artistas de música de videojuegos en conjunción con Alpha Records, y que también pues ahí intervino un poquito Harumi Hosono, que es una continuación de ese primer álbum que se llamó Video Game Music Namco. Este videojuego pues también uno de los primeros juegos shooters o de role playing shooter, algo así lo tenemos aquí un poquito catalogado, de esas cosas raras que hacía Namco entre hacer intentos de RPGs y también shooters para darle más vitalidad a un videojuego de arcade, y que pues prácticamente este tema es pues destacado por ser pues tener una variedad de sonidos de 8-bit, de 8-bit muy dinámica, e incluso también pues manejar varios sonidos de onda que pues era difícil manipular en aquel entonces. Ya lo hablamos en el capítulo de Junko Sawa, cómo era ese proceso de construir análogamente los sonidos de 8 bits en pues unas plataformas que pues tenían que desarrollar en su momento. Entonces pues prácticamente esto es la misma fórmula que se copiaba en todos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar con esta selección musical que estamos dedicando el capítulo a Yuriko Keino, y que pues prácticamente el perfil de Yuriko Keino pues, se mantiene muy por debajo, ¿no? No hay mucha información respecto a ella, pero sí hay material que podemos compartir. Entonces, vamos al siguiente tema musical, que es un videojuego que seguramente ya muchos nos tocó jugar, que es el videojuego de Pac-Man en su versión de Pac-Mania, pero que pues vamos a escuchar el tema contenido en un álbum del cual vamos a hacer la reseña regresando.
del beat a la orquesta. Estamos de vuelta. El tema que acabamos de escuchar fue un medley del videojuego Pac-Mania. Contenido en un álbum de 1989 que se llama Namco Video Game Graffiti Volumen número 4. Hay que recordar que, como les mencionaba en el capítulo anterior, esta serie de Namco Video Game Graffiti pues fue una compilación de casi todos los arcades de la marca, en donde recopilaron todos los sonidos de los videojuegos que fueron éxitos de arcade de Namco. Entonces Yuriko Kaino participa junto con Junko Sawa, junto con Norio Nakagata, junto con Yoshito Tomuro y Shinji Hosoe en este álbum, que pues ya también anteriormente habíamos reseñado con Shinji Hosoe en algunos temas que participó dentro de este compilado de Namco Video Game Graffiti, el número 4. Ahora bien, pues dentro del perfil de Yuriko Kaino pues no hay realmente mucha información, más que pues ella fue graduada de la Universidad de Artes Finas de Tokio en el año de 1981, y posterior a su titulamiento como músico pues empezó a buscar trabajo, encontrando pues en Namco la puerta abierta, en donde pues
hay que recordar que estaban experimentando, ¿no? Una nueva forma de hacer música a través de los chips de las computadoras y en este caso de las placas de videojuegos, y pues se une a ese equipo que ya hemos mencionado anteriormente de Shinji Hosoe, de Junko Ozawa, en donde pues empiezan a hacer música para algo que era desconocido para ellos, ¿no? Que son videojuegos. Entonces pues descubren muchas formas de crear la música electrónica en vertientes, no dentro del lado del sintetizador, sino de otra forma de crear la música. Vamos a escuchar otro tema de esta compositora y la reseñamos al regreso. Estamos de vuelta. El tema que acabamos de escuchar pues fue un medley de un videojuego que se llama World Stadium del año de 1988 y que pues musicalizó esta compositora que bueno ya hemos dado todo su background, que después de haber participado en esta primera etapa de Namco de los años 80, pues ya se separa prácticamente de el oficio de hacer música para videojuegos y pues ya se dedica a hacer proyectos más personales. Hay que recordar que pues también viene de una formación de una familia de músicos. Su mamá era parte de ser compositora de música clásica y pues también Yuriko Keino pues, en cierto momento también tiene que desarrollarse como su carrera que ejerció. Entonces bueno, se separa de Namco para seguir sus proyectos personales, pero pues deja este gran legado, sobre todo principalmente de los videojuegos Shibius, Dig Dog y pues que son los que a la fecha se siguen repitiendo, rehaciendo, remezclando y que pues la marca lo sigue recordando como pues una parte vital de ese principio de la música de videojuegos. Y pues vamos a cerrar este capítulo con
el tema que hicimos a la obertura, pero en una versión arreglada correspondiente a un álbum que se llama Namco Best Hit Parade del año de 1989, en donde pues se reinterpreta este tema de Dig Dug, pero incluso se le mete la voz, un arreglo ahí hecho con letra y todo, pues rememorando esta primera etapa de la compositora Yuriko Keino y como su contribución a lo que fue la marca Namco. Entonces pues vamos a cerrar con este tema que se llama Dig Dug Love y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias, bye bye.